Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Bendiciones, muy buen día. Les saluda su servidor Alberto Velasco García del Ministerio Palabras de Gracia. Estamos ubicados en la calle Baptista, número 132, ya casi Avenida Heroínas. Calle Baptista, número 132, ya casi Avenida Heroínas. Así que estamos en la zona central de la ciudad de Cochabamba. Nuestras reuniones son domingos en la mañana, 10 de la mañana, y en la noche, 7 de la noche, y los días jueves también a las 7 de la noche. Los domingos en la noche y jueves en la noche tenemos tiempo de ministrarle al Señor. Es un tiempo de oración donde ministramos al Señor. Así que no tiene donde congregarse, usted será bienvenido. Así que estamos en una nueva semana de este mes de octubre. Vamos a comenzar nuestra semana dando gracias a Dios. Este es el primer paso que tenemos que hacer cada día. No solamente un día, sino cada día. Todos los días. Y en el cielo esto continuará, por supuesto. En el cielo vamos a vivir para ministrarle al Señor. La acción de gracias es tan importante porque es nuestro paso de fe. Y tiene un significado muy importante para Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 15, traducción lenguaje actual, dice: nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Significa para Dios una ofrenda, la acción de gracias que sale del corazón, de lo profundo, expresando el amor. Dar es amor, el amor se expresa a través del dar. Entonces esto agrada a Dios, para Él es una ofrenda. Pero dice, dice, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre. No es un día, no es porque hoy es su aniversario, su cumpleaños, un evento especial que tiene. No se refiere solamente a un evento especial, sino que uno haga una dedicación al Señor, decirle: Señor, desde hoy te voy a dar gracias siempre. Y nuestra primera acción de gracias es acerca de lo que Dios ha expresado hacia nosotros, su amor tan grande, incondicional. Él nos ama, Él nos ha amado, y nos ama es su naturaleza. Nos ha dado a su único Hijo, lo que Él más valora. Él nos ha entregado. Nosotros, el pueblo de Dios, lo hemos recibido. Lo hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es el amor de Dios, es su muestra del amor real de Dios. Es lo mejor de Dios, es lo primero de Dios. Él fue entregado
y nosotros lo hemos recibido. Si usted no ha recibido el amor de Dios, usted debe hacerlo ahora. No deje que pase un día más, horas, no. Reciba a Jesús, abra su corazón y comienza a decir: Jesús, entra en mi corazón. Jesús se manifestará en su corazón, en su espíritu, en un abrir y cerrar de ojos. Sea sincero en esto: Jesús, entra en mi corazón. Dios llegará a ser su Padre eterno y todos sus pecados serán perdonados en ese mismo instante. Su nombre será escrito en el libro de la vida. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Esta semana depende no de Dios, depende de nosotros, depende de usted. Usted es el heredero de Dios. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido con días, semanas, meses, años. Nos ha bendecido con una vida larga en esta tierra. Ahora depende cómo administramos. Ahora el cómo y los pasos, las instrucciones están en la Biblia. Dios ha provisto. Está allí. Ahora dependerá de nosotros entrar en estas instrucciones, estas verdades, direcciones del Señor. Lo que vamos a hacer en esta mañana, y lo hago en cada vez que comparto con ustedes, es darle gracias a Dios. Y lo debemos hacer, y debemos hacerlo de rodillas generalmente o levantando las manos, pero hagámoslo tal como estamos ahora. En un momento en casa, quizás de madrugada, podemos arrodillarnos o levantar nuestras manos al Señor. En realidad es así como se ministra al Señor. Pasamos tiempos arrodillándonos ante Él o levantando nuestras manos a Él. Comencemos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque estamos en tu presencia por causa de que Jesús ha resucitado y tú nos has hecho uno con Él. Padre, estamos a tu diestra y hemos entendido cuál es nuestro propósito. Nuestro primer propósito, Padre, dice tu palabra, ministrarte a ti. Y este primer paso de la administración, Padre, es que nosotros podamos darte gracias. Reconocemos, Padre Santo, tu muestra de amor a través de Jesús a toda la humanidad. Padre Celestial, por esa muestra de amor te damos gracias en esta mañana, al inicio de esta semana. Gracias por el sacrificio de Jesús. Creemos que Él fue inmolado como un cordero. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él cargó todos nuestros pecados, nuestra desobediencia y cada maldición que ha traído la desobediencia y el pecado. Tu palabra dice que Jesús cargó, lo creemos, Padre Celestial. Gracias por su cuerpo partido, molido. Gracias por su sangre derramada. Padre, Él murió, lo creemos, y resucitó al tercer día. Él fue justificado, Padre Santo. Él está a tu diestra y tú nos has hecho uno con Él. Somos uno con Él, resucitados. Padre, también te damos gracias por la herencia que hemos recibido. Es una herencia inagotable, dice tu palabra. Lo hemos recibido al recibir a Jesús en nuestro corazón. Tu palabra dice que nada nos falta, ningún don. Tú has dicho que hemos sido enriquecidos en todas las cosas, que hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones, por los cuales, Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, nos has amado profundamente y esto nunca cambiará, Padre. Gracias por amarnos profundamente, Padre Celestial. Padre, gracias por cada vida que está en sintonía. Desde este lugar, Padre Santo, te damos gracias por cada uno de ellos y declaramos lo que tú has dicho acerca de cada uno, que tú ya has bendecido. Tú ya los has bendecido. Y te doy gracias que hay vidas que han entendido, están entendiendo que tú ya has bendecido sus familias, sus matrimonios, sus hijos, sus trabajos, estudios, negocios. Tú has bendecido su entrar y su salir. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por Bolivia, gracias por cada nación, lengua, pueblo, tribu, Padre, y te damos gracias también por el ministerio, Padre Santo, Manantial, que transmite tu palabra día tras día. FM 101.5. Gracias te damos por este ministerio, Padre. Bendecimos porque tú has bendecido, Padre Santo. Has bendecido y nosotros nos alineamos a tu palabra. Declaramos que tú has bendecido, Padre, a este ministerio. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos todos amén. Por su poder,
sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, verso 16 y también el verso 17. He estado compartiendo acerca de esta tremenda verdad de que nosotros hemos sido justificados. No hemos hecho nada, absolutamente nada. Es la obra de Dios a favor de toda la humanidad. Romanos 5, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, las buenas noticias, la herencia. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Gracias a Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando dice salvación, no vamos a pensar solamente en la vida eterna allá en el cielo. No, en griego, sozo, realmente expresa que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Así que no solamente nos está mostrando que hemos recibido vida eterna, que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida eterna, sino la bendición, toda clase de bendición nosotros hemos recibido, y nosotros vamos a ver esta buena noticia en el Evangelio. Las buenas noticias, la Biblia expresa nuestra herencia, lo que hemos recibido, y sigue diciendo a todo aquel que cree. Esto es importante, tenemos que creer esto, aceptarlo esto por fe. Dice al judío primeramente y también al griego. Recordemos que una vez que Jesús partió a la presencia de Dios para luego volver su segunda venida a recoger la iglesia, el mensaje se dio primeramente a los judíos. Por supuesto, ahora continúa esto, pero nosotros los gentiles que no conocíamos, que no fuimos parte del pueblo de Israel, ahora nosotros somos merecedores, somos vidas a quienes la palabra de Dios está llegando y está llegando. Verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe, por la fe vivirá. Otra vez dice, por su fe vivirá. Lo que el Evangelio, lo primero que el Evangelio, las buenas noticias, lo primero que hace y que hará siempre es revelarnos que nosotros fuimos justificados. Es la primera bendición que hemos recibido al recibir a Jesús en nuestro corazón. Es tan importante entender esto. Si el Hijo de Dios, la hija de Dios no ha entendido esto, ahí va a estar la raíz de su problema. Sí, ahí va a estar. Este es el primer paso, la primera bendición que tenemos que experimentar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por supuesto, esto es por fe. No es porque siento o no siento. No, esto es por fe. Y luego dice, para fe. La fe que nosotros hemos recibido como herencia para manifestar las bendiciones de Dios, lo que hemos recibido en Cristo Jesús. La primera bendición que debemos experimentar o manifestarse por la fe es que nosotros hemos sido justificados. Nosotros hemos sido justificados. ¿Cuál es el entendimiento acerca de esta verdad que somos justos? Es que nosotros somos inocentes ante Dios. Es que nosotros fuimos justificados, nuestros pecados Jesús cargó, Él llevó. Fuimos declarados inocentes, sin culpa, sin mancha, sin arruga, ante Dios Padre, porque Jesús cargó nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 habla acerca de eso. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Nuestros pecados Jesús cargó, Jesús llevó. Él fue hecho, dice, maldición, Gálatas 3:13. Así que la fe
la primera bendición que la fe va a manifestar, que tiene que manifestar o que debe sí o sí manifestar, es la justicia que nosotros hemos recibido. Luego dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No se puede vivir a no ser que nosotros echemos mano de la fe que hemos recibido. Veamos otra cita bíblica respecto a esta gran verdad. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Ahí estoy llegando a este texto bíblico importante. Dice así, este versículo, Hechos capítulo 26, y es el versículo 18. Pablo nos está diciendo, hubo manifestación de Jesús en el ministerio de Pablo en varias oportunidades. En el versos 17, 18 vamos a leer directamente. 18 dice, para que abra sus ojos. Este es el llamamiento, es lo que tiene que hacer Pablo ahora. Dice, para que abra sus ojos. Está hablando acerca de recibir a Jesús en nuestros corazones. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Luego dice el propósito, dice para que reciban por la fe que es en mí, dice perdón de pecados, y luego dice herencia entre los santificados. Fíjese, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Perdón de pecados. Y luego dice, y herencia entre los santificados. Va a ser difícil experimentar todo ese abanico de bendiciones como herencia hemos recibido si nosotros no hemos entendido la primera bendición. He sido perdonado. Ahora soy la justicia de Dios. Lo que haya hecho en mi vida, lo que estoy haciendo, lo que quizás va a hacer, estoy hablando de pecados, etc. Dice, Dios ha perdonado. Dios le ha perdonado. Jesús fue castigado hasta la muerte. Él fue al infierno por nosotros. Estuvo 3 días. Luego Él fue justificado y se levantó de entre los muertos. Esto tenemos que entender. Hemos sido perdonados. Usted ha sido perdonado. Cuántas malas decisiones hemos tomado, cuántas veces hemos tropezado, caído, etcétera, etcétera. Cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos sido impuntuales, irresponsables, etcétera. Hay una buena noticia. Deje de pensar en esas cosas. Dios le ha perdonado. Y cuando Él nos perdona, dice el profeta Isaías, dice que Él olvida. Él no vuelve a recordar una y otra vez. No, Él lo ha olvidado. Si usted le pregunta, Dios, hice tal cosa, Dios le va a decir, no existe en su carnes, vamos a decir de esa manera, en su carnes no existe. Está borrado. Ha sido lavado por la sangre de Jesús. Por eso 1 Corintios capítulo 6 y el verso 11 dice que nosotros éramos, por supuesto, éramos pecadores, pero dice, fuimos lavados, fuimos santificados, dice, fuimos justificados por la sangre de Jesús y por la palabra de Dios. Quizás usted está diciendo, pero hasta ahora no consigo experimentar aquella bendición, y aquella bendición apenas se ha manifestado como una migaja. Bueno, quiero decirle en esta mañana que su fe será eficaz cuando usted realmente comience a experimentar la justicia de Dios en Cristo Jesús. Veamos con ese mismo pensamiento ahora Colosenses, el capítulo 2, ahí en el versículo 13, dice así, Colosenses capítulo 3, capítulo 2, y luego el versículo 13,
Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados. Así despertamos cuando recibimos a Jesús en su corazón, en nuestros corazones. Si usted no ha recibido a Jesús, usted está muerto en pecado. Dice, y luego, y en la incircuncisión de vuestra carne, luego dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y os dio vida juntamente con Él, os dio vida juntamente con Él, dice, perdonándoos todos los pecados, sean grandes y chicos. Al final todo es pecado, referente a la desobediencia. Dice, hemos sido perdonados. Por lo tanto, ahora tenemos que experimentar la vida de Dios que ya está en nosotros, que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. La vida de Dios está en nosotros. Pero para experimentar aquella vida de Dios, yo debo entender que he sido perdonado. He sido perdonado, dice, perdonándoos todos los pecados. Así que esta es el primer mensaje, es el primer anuncio, es la primera buena noticia, la primera buena nueva es que nosotros hemos sido perdonados, por lo tanto ahora somos justos ante Dios. Usted ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero tal cosa y tal cosa, perdónese y olvide, así como Dios ha olvidado todo aquello que haya pasado, que haya ofendido y cosas que haya hecho, quebrantando las leyes espirituales, leyes naturales. Usted ha sido perdonado si usted recibe a Jesús en su corazón. Esto es experimental. Esto es experimental. Insista en esto. Usted ha sido justificado. La sangre de Jesús ha sido derramada. Dios lo aceptó, esa ofrenda. Para Dios es como un perfume de grato olor el sacrificio de Jesús en la cruz, porque este sacrificio ha sido realizado en favor de toda la humanidad. Así que deje de cargar su pasado, deje de recordar su pasado, deje de pensar en su pasado, deje de imaginarse en su pasado de fracaso, de ruina. Comience a olvidar, deje de hablar de esas cosas. Comience a entender que usted ha sido justificado. Comience a darle gracias a Dios que usted ha sido justificado, ha sido lavado por la sangre de Jesús, ha sido usted santificado. Usted es justo ante Dios, usted es libre, perdonado ante Dios. Ahora usted puede experimentar todo ese abanico de bendiciones que hemos recibido. Hemos recibido toda clase de bendiciones. Y estas grandes verdades se harán cada vez, tendremos mayor entendimiento si es que nosotros estamos participando de la mesa del Señor. Si no está participando de la mesa del Señor, por lo menos lea escrituras referentes a la mesa del Señor. Esto le va a traerle un entendimiento o una conciencia acerca de que usted es justo ante Dios. Es el primer paso, es la primera bendición que nuestra fe debe manifestar y tiene que manifestar. Así que les invito a continuar en sintonía. Mañana estamos en este mismo horario. Usted ha sido bendecido. Esta semana declaro en el nombre de Jesús, declaro en fe que ya ha transcurrido cada segundo, cada minuto, cada hora de esta semana en completa bendición a su favor. Shalom, nada roto, nada quebrado, nada falta, sino dice completamente bendecidos. Bendiciones, estamos mañana en este mismo horario.
Veamos el versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí no estamos haciendo énfasis en el hecho de que algún día todos vamos a adorar al Señor, querramos o no. Nosotros lo hicimos. Y eso nos coloca en nuestra herencia. Tú y yo escogimos adorarle. Todos podrían hacerlo. Porque antes de la fundación del mundo, nadie había caído de la gloria de Dios. Bien, Él lo dio todo a todos los que nacerían, todos los que algún día vendrían a la tierra, y por igual. Sin embargo, no todos están entre nosotros. Pero noten esto: cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Jesús no fue solamente predestinado o separado para ministrarnos y por nosotros, sino además para ir a la cruz, derramar su sangre, morir, dar su vida, pagar por nuestros pecados, ir al infierno y sufrir ahí, resucitar de la muerte y sentarse a la derecha de su majestad en alto para ser el máximo defensor general de la iglesia y comandante de nuestras confesiones de fe. Aleluya. Todo eso se le ordenó, mas el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios lo arregló todo antes del pecado. Te prosperó más allá de lo que imaginabas, más allá de lo que tu ojo vería, tu oído oiría y tu espíritu percibiría, muchísimo más allá de lo que pueda pedir o pensar. Apartó a Jesús y lo decretó Señor máximo defensor general de la iglesia, lo ungió para que tú seas ungido como Él, para que puedas caminar en sabiduría, todo conocimiento, toda bondad, toda gracia, todo el poder en las maravillas de Dios. Luego consideró el sacrificio hecho o el plan de redención, estableció y declaró el principio desde el fin y el fin desde el principio. Y no hay nada que el diablo pueda cambiar. Y cuando empiezas a caminar en eso, y empiezas a recibir la plenitud de lo que Dios compró y pagó por ti, en vez de sí, pero yo solo soy un pecador salvo por gracia. Tú no puedes ser ambos. Tú eras un pecador, pero ya eres salvo por gracia. Aleluya. Escucha ahora, escribe esta afirmación. Cáptenlo bien. Lo que Dios hizo en Jesús es mucho más grande. Escribe mucho más. Recálcalo. Más, mucho más. Estamos hablando de algo que es muy grande. Fue mucho más grande lo que Dios hizo en Jesús, en la cruz y resurrección y demás. Más grande que lo que hizo el diablo en Adán. Actuamos como si aquello que Satanás hizo en Adán fuera incurable. Como si pecar fuera incurable. Eso es mentira del infierno. Capítulo 5 de Hebreos lo dice. Dios amonestó a Satanás por eso. Amén. Dijo, aún tus sentidos pueden ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Aleluya. Caminando en la profundidad de la palabra del Dios viviente.
Y cuando empiezas a ver que Dios te diseñó, te bendijo y arregló todo por ti antes que llegara el pecado, eso quita toda condenación de ti y empiezas a decir: gloria a Dios, aleluya, Él me hizo nacer de nuevo a lo que Él quería que yo fuera. Amén. Dios siempre te vio por fe. Dios siempre te vio así. Dios siempre estaba de tu lado. Esa es la razón por la que te toleró tanto. Amén. Su misericordia es para siempre. ¿Ve? Gloria a Dios. Ahora, quiero que volvamos al tema de la sabiduría, porque esa es la clave, es la llave que abre la puerta al tesoro de Dios. Es la sabiduría de Dios. Dios separó esto. Volvamos a 1 de Corintios, capítulo 1. Vea lo que el apóstol Pablo dice sobre la sabiduría que fue escondida para nosotros antes de la fundación del mundo. Él ya había hecho 2 declaraciones en esta carta, y el resto de toda esta carta se basó en eso, y el fluir de la sabiduría viene de esto. Ahora quiero que vean el primer capítulo del versículo 24. Mejor al versículo 21. Es que sigo viendo el versículo que está delante de este. Vamos entonces al verso 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del ungido, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder o la unción de Dios. Sí. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio, el escriba, el disputador de este siglo? ¿Quién es ese? ¿Quién es el disputador? Satanás. Bien sabemos que es él. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, salvar a los que creen, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos el ungido y su unción crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, la unción, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces unción y sabiduría ahora están entrelazadas. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que ellos. Vamos al versículo 30. Mas por Él. Detengámonos aquí. Él, Dios, declaró su sabiduría, la ordenó, la separó, la escondió en Cristo para ti, para tu gloria, antes de la fundación del mundo. Entonces después el pecado llegó y separó al hombre de Dios. Cuando la vida, la unción, la gloria de Dios dejó el espíritu de Adán, la luz de Dios, la vida de Dios, la sabiduría de Dios, la gloria de Dios, se apagó adentro de Adán. Él fue el primer hombre que nació de nuevo. Él nació de la vida a la muerte. Y la naturaleza del enemigo de Dios, Satanás, un ángel que corrompió su sabiduría, la Biblia lo llama el querubín ungido. Él sabía algo acerca de la unción. Bueno, y si sabía algo acerca de la unción, tenía sabiduría de Dios, porque la sabiduría y la unción de Dios son inseparables. ¿Lo comprenden?
Pero la Biblia dice, cuando el mal y la perversidad se encontraron en él, su sabiduría se corrompió y la luz se salió de él. Ahora la oscuridad entró en el espíritu de Adán, igual que cuando naciste de nuevo y la vida de Dios entró en tu espíritu. Ahora, por eso ni Adán ni su esposa sabían que estaban desnudos, nunca se habían visto físicamente. Habían sido coronados, la Biblia dice, fueron coronados con su gloria. Estaban envueltos en la misma gloria de Dios que aún es. Y los profetas que vieron a Dios dicen que era un fuego de la cintura hacia arriba y un fuego de los lomos hacia abajo. Y de sus manos salían relámpagos como dardos de esplendor. Ahí fue el escondite de su poder, que era su unción. Y cuando el poder se apagó, cuando fue separado de Dios, vio su cuerpo desnudo. Nunca había visto a Eva desnuda. Estaban temerosos y avergonzados. La sabiduría se extinguió. El hombre que nombró todos los animales, con Dios a su lado, diciéndole, ¿cómo lo nombrarás? Surgía la sabiduría y con esta el nombre del animal aparecía en su conciencia. Y decía, sí, sé exactamente qué es, porque andaba en armonía con el Espíritu de Dios y la sabiduría que había sido apartada para él fluía entre Dios y él. Por esa razón, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, la Biblia dice, los ángeles levantándose decían, ¿qué es el hombre? No podían entender esto que Dios estaba a punto de crear. ¿Qué es el hombre? Para que tú le pongas atención y lo visites. Ellos no entendían eso, pues son seres espirituales, creaciones angelicales y están programados por Dios. Ellos no se programan solos en absoluto, pero el hombre fue creado para programarse solo, con la presencia y palabra de Dios, con el derecho de escoger. Y los ángeles no entienden esto, no tienen concepto de esto, mas por él estáis vosotros en el ungido Jesús, en su unción, el cual Jesús nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Oh, ¿ven lo que hizo? Él separó su sabiduría antes de la fundación del mundo y después ordenó a Jesús y lo separó y escondió esa sabiduría en él, y luego se hizo a nosotros sabiduría. Pero santificación, ¿qué dijo primero? Sabiduría, justificación. Ahora nos ha sido hecho sabiduría, luego la justificación nos dio el derecho a la sabiduría. ¿Lo ven? ¿Sí? Porque en nuestro estado caído, estando conectados con Satanás, el cual no tenía derecho a la sabiduría, tampoco nosotros. Pero cuando nos decidimos, Jesús, tú eres mi Señor, yo te recibo, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón, Señor Jesús, y lava todos mis pecados. Ahora ya sabes lo que pedías. Cuando invitaste a Jesús y Él vino, la redención
vino entonces a ti. ¿Qué sucedió? Fuiste hecho la justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Ahora escuchen, el versículo 21 ahí mismo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos, de nuevo la palabra, hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué? Para que Dios te regresara la sabiduría, te conectó otra vez con él. Y cuando Jesús entró en ti, trajo todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, Dios mío, Señor de los cielos, Dios mío. La sabiduría de Dios es un río poderoso del Espíritu Santo de conocimiento que va más allá del entendimiento humano, sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y todo el río está ahí, siempre está ahí, adentro. Y Dios nos permite a nosotros y nuestra generación asomarnos ahí adentro y descubrir lo que ha sido apartado para nosotros y cómo entrar y sacar las manos llenas de esto. Gloria a Dios, aleluya. Segundo de Corintios capítulo 4. Porque sabemos, no es ahí, y nos dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Me estoy acordando, sí, el Señor nos advirtió que viene una unción, pero anda en santidad, anda en pureza, guarda tu carne. Quiero decirte, no permitas que la carne te desvíe y cometas pecado, en particular en lo espiritual. Lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto a los perdidos. Ahora dice en 1 de Corintios, dice, predicamos el evangelio, el misterio de la sabiduría. Eso es lo que él dice que era el evangelio. A eso se refería, míralo. Si está escondido entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio del ungido, el cual es la imagen de Dios, para que los alumbre. No nos predicamos a nosotros mismos, sino al ungido Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Escúchame, ya está en ti para darte iluminación o entendimiento, conceptos, ideas, revelación, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Además de iluminación de la gloria, darte luz o sabiduría del conocimiento de la gloria de Dios. Su sabiduría fue separada para
nuestra gloria. Esa gloria la puedes encontrar en la Escritura. La gloria del Antiguo Testamento se manifestaba como el fuego en el monte de noche y columna de nube en el día. Se manifestaba. La Biblia dice que era la gloria de Dios. La Biblia dice que fue la gloria de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Nos está diciendo aquí que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeciese en nuestros corazones. Él mandó su palabra de luz antes de la fundación del mundo. Él dio la orden y la iluminación del conocimiento de la gloria está en ti ahora. ¿Cómo caminas en ella? ¿Cómo la usas sin interponerte a ella? ¿Cómo fluyes en esta gran unción que levantó a Jesús de la muerte? Mira esto. Está en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús, el ungido. Escúcheme. Algunos me están mirando todos extraños. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bien, la Escritura dice, el cielo, todo el cielo, es un lugar gigantesco, mucho más grande que la tierra. La ciudad de Dios tiene el equivalente de 12,000 estadios de largo, de alto y de ancho. Es imponente. Solo la ciudad. Las puertas están hechas de una perla. Son gigantescas e inmensas, de gran magnitud. No son de imitación, que parecen ser algo fino. No, son genuinas. No necesitó una ostión para obtenerla. Escuchen, es un planeta, tiene norte, sur, este y oeste, es decir, que es redondo. De ningún modo el cielo es cuadrado y todo lo demás redondo. Es masivo, enorme. No sé cómo darles una idea de lo inmensamente grande que es el cielo. Es masivo, masivo e inmenso. La luz de la gloria del rostro de Jesús, dice la Biblia, ilumina todo el lugar. Para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesús, el ungido. Algunos todavía no lo captan. Él es Dios y te garantiza el acceso del conocimiento de su gloria.
Vas a andar en su unción en estos últimos días. Si escuchas y te conectas a su sabiduría, andarás en la gloria de Dios. Habrá algunos que al ir caminando, la gente vendrá a usted y caerán rendidos y le dirán: Dios mío, percibo algo en usted que me convence de pecado. No será algo superficial. No, va a tener pleno conocimiento de ello. Y te va a enseñar cómo caminar en ello. Moisés lo deseaba tanto, él hablaba con Dios cara a cara, pero él estaba en la nube y le rodeaba la gloria de Dios, la cual lo protegía de la muerte. Esa es la gloria de la que hablamos. Dios estaba hablando con Moisés acerca de algo completamente diferente y de repente Moisés gritó: ¡Quiero ver tu gloria! Y Dios dijo: no podrías vivir, mas tú puedes, ya has nacido de nuevo. La justicia de Dios. Y Dios dijo: te dejaré ver mis espaldas. Eso es todo lo que puedes ver. Y lo puso de nuevo en una hendidura de la peña y lo cubrió. Y dijo: te dejaré ver solo de hecho el rastro que sale de sus vestiduras. Y hasta ahí es lo más que Dios podía bajar el poder. Nos promete conocimiento pleno. Tenemos este tesoro, este conocimiento de su gloria, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa sabiduría concerniente al conocimiento y esa gloria vive en tu cuerpo terrenal ahora mismo, porque está en tu espíritu.